Qué gusto saludarles, amigos y amigas que se conectan aquí con esta transmisión de Especialidades 625 Ecuador. Soy Jimmy Sarango y para mí es un gusto acompañarles aquí en esta serie de conversaciones que tenemos los jueves. Hoy con un gran pana que es Samuel Melo. Él está estudiando para economista, ha estudiado apologética, él trabaja con jóvenes, evangelismo, hace varios años. Pero sobre todo yo diría que el Samu es un pensador. No sé si hay algún tema que yo le haya preguntado y del que no tenga una opinión. Podemos hablar desde marcas de bicicletas hasta posibilidades del capitalismo en una sociedad como la ecuatoriana y siempre hay algo para abogar, para pensar o para cuestionar. Así que, Samu, de las pocas veces que yo te entrevisto a vos, loco, pero porque siempre estamos conversando, pero hoy es una entrevista, así que qué gusto tenerte hoy, Samuel, con Déjame nosotros. acomodarme el cuello entonces para este privilegio de ser Es, entrevistado por Jimmy es. Tarango en estos 5. Un saludo para todos los que están conectándose a esta transmisión y esperamos que esta conversación les pueda servir. Oye, y aparte que la conversación de hoy es de un tema que parece sencillo, pero que realmente saca un montón de preguntas, y es sobre tu experiencia con el homeschool. Para quienes nos están mirando hoy y dicen, yo me conecté porque los jueves me conecto porque me encanta de lo que comparten, hoy día vamos a hablar de la experiencia de Samuel en el homeschool, lo que se ha considerado una de las posibilidades del futuro. Pero, Samu, antes de empezar hacia todo lo que tú has vivido y todas las preguntas que hay alrededor de esto, pensar en homeschool no es necesariamente pensar en algo que nunca se hizo, sino en retomar algo que hace siglos ya pasaba, que era el partir con una educación base desde casa. Creo que lo estás poniendo bastante bien. Siempre lo que tiene que ver con la educación parece que ha ido como que evolucionando, pero uno también siempre termina llegando a las bases de que no se puede delegar ciertas cosas en la vida. Uno no puede contratar para que alguien más le dé pensando. Y la educación tiene que ver con eso. Yo puedo contratar que alguien me dé haciendo, no sé, la lavandería o lavando la casa, el carro, lo que sea, se puede contratar. Que traigan la comida, pero nadie te puede contratar como para que le des pensando. Así que como el pensar es justamente la base de la educación, uno puede contratar a gente para que repita su conocimiento o incluso utilice técnicas muy avanzadas de pedagogía y andragogía como para intentar forzarme y facilitarme mi pensar, pero si es que yo como individuo no me involucro activamente con mi proceso de aprendizaje, no va a suceder nunca. Así que las escuelas y los colegios, como los conocemos hoy, es más bien como, no sé, es como una fábrica de intentar producir mucho de algo que todo el mundo sabe que es bueno, pero que a nivel de fábrica no se puede hacer necesariamente tan bien. Es algo más artesanal. Me gusta esa palabra porque todo lo artesanal implica corazón, lo artesanal implica cabeza, implica tiempo. Incluso hace unos años yo me compré una guitarra y cuando la compré me dijeron, pero tienes que elegir. Y yo, pues sí es una guitarra, o sea, todas van a sonar igual. Y me dice, no, porque como son hechas a mano, cada madera es distinta, cada caja es diferente. Y pensar en la educación desde ahí le cambia todo el panorama, porque nosotros estamos con una herencia de la producción en masa, que no es mala, por si acaso, o sea, es malo cuando nos volvemos nosotros también personas en serie, pero de ahí la producción en masa es la que nos permite ir articulando, ir estructurando, haces una parrillada y haces toda una cadena de trabajo, ya, chévere. Pero en la educación el problema, y es lo que muchos hemos criticado, es que está basada en memorizar, no en pensar ni en razonar, ni en buscar respuestas. Está basada en qué fórmula me tengo que aprender hoy, cuándo tengo que usarla, no me sirve para nada más, chao. Y ese quizás es uno de los peros principales que le vemos a la educación tradicional, el hecho de que metes 50 personas en un aula y esperas que los 50 aprendan al mismo tiempo
todo lo que les estás diciendo. Y si tan fácil sería, a Jesús con los discípulos le hubiera ido perfecto, ¿no? O sea, todo lo que les dijo habrían aprendido, pero Samu, está quizá de alguna manera comprobado, no, quizá de alguna, está comprobado que no todos aprendemos lo mismo, de la misma manera, ni al mismo tiempo. Y es justamente por eso, en Facebook circula ese meme donde dice que Albert Einstein uh, decía que todos son como diferentes criaturas. Algunos son monitos, otros son perritos, otros son peces, y que el sistema educativo es como examinarles a todos por su capacidad de trepar un árbol. Entonces, claro, si es que, si es que el pensar y el ser educado fuera saber llenar exámenes, entonces, claro, el sistema educativo tradicional sería lo esencial para eso, pero cualquiera que ya tiene un poco de edad sabe que el mundo es más bien una enorme bola de caos y que nuestra mente, nuestra conciencia y nuestros principios son la mejor herramienta para desenmarañar problemas complejísimos en un montón de caos donde nadie nos dice cómo debería hacerse. Así que si es que pensamos que podemos hacer que los chicos, estando 12 años, 16 años sentados en un aula, aprenden realmente a desenvolverse en un ambiente de caos, entonces no me parece que tenga mucho sentido, porque por definición todo lo que sucede en un aula de clases es controlado. Así que para aprender a manejarse en el caos, generalmente hay que meterse al caos. Uno no aprende a nadar estando sentado en una silla leyendo de una revista sobre cómo se nada. Uno tiene que botarse al agua. Eso es lo que se llama acá en la educación formal los institutos experimentales, ¿no? Cuando pruebas ciertas metodologías, quizá no llegan a entrar al caos, como el Samu menciona. Los profes también, bueno, hoy no vamos a criticar al sistema, por si acaso, pero hay cosas que ya se van distinguiendo y una de ellas es que desde el magisterio, sí hay cierta distancia con el alumno, ¿no? Tú allá el que aprende, yo aquí el que enseño, cuando el mejor aprendizaje es el que se practica, cuando tú dices, ¿y qué estás pensando? Samu, ahora, antes de empezar ya con las preguntas, Pepa, sobre el homeschool, algo que tú lo viviste, y suena raro decir ¿no? algo que viviste, el homeschool, como uy, uno dice, ¿qué le pasó? No, sino Logré que salir de eso. eso sí, como era una mafia que le secuestró. No, o sea, sino que no es tan habitual encontrar a alguien que haya hecho homeschool y que haya terminado exitosamente, por decirlo así, en una sociedad como la ecuatoriana. Si miramos hacia Europa o hacia Estados Unidos, es muchísimo más habitual. Pero tú hablabas del caos, hablaste hace un momento del tema de que no podemos contratar a alguien para que nos haga razonar, lo cual puede ser doloroso, pero es cierto. Puedes contratar al mejor profesor de física. Si a tu hijo le gusta el dibujo, quizá no se va a enganchar con la física desde las fórmulas, pero quizás se engancha con la física desde el fluido que es el óleo con el pincel, desde el contenido químico que tiene sus pinturas, y etcétera, etcétera. Pero me acordé alguna vez cuando a una profesora le decíamos, ¿para qué nos enseñas factoreo? Si jamás voy a usar el factoreo en la vida, no voy a ir nunca a una tienda y voy a aplicar el trinomio cuadrado perfecto. Y ella me dijo algo que fue, no les enseñamos factoreo para que usen las fórmulas, les enseñamos factoreo para que aprendan a encontrar soluciones a los problemas. Y desde ahí quise aprender el factoreo, ya fue muy tarde, ya se había acabado casi el año. Pero Samu, fue la primera vez, quizá tercer curso, segundo, tercer curso, que dije, wow, o sea, la educación es una herramienta. No se trata si me sé a cuadrado más b cuadrado igual, bla, 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 bla. Es el hecho de, hay un problema, encuentro un método para solucionarlo. Y la educación debería ir hacia allá. Y ese es el problema con meter a los chicos por tanto tiempo en un monoambiente, donde no hay exposición a otras cosas. Entonces, claro, para los que están viendo esto y están interesados en, bueno, ¿será que el homeschool sirve para esto? Podría decirse que sí y no.
si es que queremos adaptar el colegio tradicional a la casa para evitarnos algunos problemas o qué sé yo, entonces el homeschool puede pecar de lo mismo, que sería justamente eh, intentar hacer que los chicos aprendan en un sistema monotemático. Cuando realmente la belleza de todo esto está en la libertad. O sea, cuando yo hablo de homeschool, de la educación a distancia principalmente, con lo que más lo asocio es con la libertad. Y esa libertad es justamente la que nos muestra cómo son las cosas y cuáles son nuestros límites. En un colegio normal, los únicos límites que tienes, de cierta forma, son la siguiente prueba, el siguiente examen, la siguiente tarea. Pero cuando uno está afuera en el mundo y quiere hacer algo, muchas veces no sabe cómo hacerlo. Por ejemplo, quiero adquirir alguna cosa, entonces, bueno, necesito dinero. Muy bien. Y no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Y ahí de repente te das cuenta de que tengo una necesidad muy real. O si no, quiero ir a algún lado, quiero conocer algún lado. Entonces, para poder ir a ese lugar, tengo que conseguir los pasajes. O cuando llegue allá, ¿qué voy a hacer? No sé hablar el idioma. Entonces, te enfrentas con límites y barreras de tus propias capacidades. Y ahí, cuando se te abre ese panorama, es que se activa algo en nosotros que probablemente tiene que ver con el instinto de supervivencia y comenzamos a utilizar la mente como lo que es, una belleza de máquina para resolver problemas complejísimos. Y comenzamos a adquirir cosas y tales. Por eso es que uno puede pasar 6 años en el colegio estudiando inglés, 4 años más en la universidad estudiando inglés, son 10 años de disque estudiar inglés y no sabes nada cuando sales. O sea, en la entrevista de trabajo te preguntan qué nivel de inglés tienes y dices, yes. Entonces, pero en cambio, la gente que viaja, se va a los Estados Unidos, a una ciudad X por ahí, a los 3 meses ya está hablando inglés como nativo, porque tiene que. Y eso es el tema con todo esto. Cuando uno quiere realmente aprender, más que el hecho de estar en un colegio, en un homeschool, tiene que entender que la necesidad es lo que le lleva a aprender. Y en un ambiente más controlado y más individualizado como el del homeschool, es más fácil poner a los chicos en ese espacio. Ahora, vamos ahí dentro de lo que tú mencionas, directo con ciertas preguntas que hay. La primera es que tú mencionabas que hacer homeschool no es llevar el colegio tradicional a la casa. Eso quiere decir, al hablar de homeschool, no estamos hablando de que lo que ha sucedido estos meses en Ecuador, ¿no? Transmitamos la clase, pero ahora la ves por Zoom en la casa. O sea, eso no vendría a ser exactamente la propuesta del homeschool. Claro, aquí podemos hablar de temas de educación y todos los términos que existen, qué es la educación abierta, qué es la educación a distancia, qué es el homeschool. Entonces, yo diría que más bien lo que está sucediendo ahora con el tema de la cuarentena es una educación a distancia, donde hay un control centralizado y uno desde donde sea que esté tiene que manejarse en base a esa educación centralizada. Varias de nuestras universidades en el país tienen ese sistema que emula a largo, como básicamente lo que está haciendo es coger las clases presenciales y los transmite de una forma donde no necesites ir a la clase, porque los adultos muchas veces ya no pueden. Pero sí, el homeschool incluye otros aspectos, en especial porque son las fases más delicadas de la formación de los chicos. Yo voy a ir lanzando las preguntas, vos como tienes esa cabeza para responder tan bonitamente. ¿Qué te veo de frente? Hay gente que está aquí, quiero saludar a Margarita, a Noemí, a Eri, a Rich que se conectó, a Pablito y Eunice Gutiérrez, a Margot y a las más de 40 personas que están hoy día aquí en esta reunión. Samu, pregunta de los padres de cajón. Pero ¿cómo voy a hacer homeschool si yo no sé las materias que va a aprender mi hijo?
hay ese temor de, pero ¿cómo voy a hacer? Quisiera hacer homeschool, me encantaría hacer homeschool porque veo todo lo que Jimmy y Samuel dicen. Mi hijo más tiene que memorizar, no practica mucho, le dan inglés 40 horas a la semana, pero aún no sabe decir window y dices, o sea, quisiera que él tenga otro estilo, pero la primera traba que hay es la de, pero ¿cómo voy a hacer homeschool si yo no soy profesora o si yo no sé las materias? Y ese es un error habitual al pensar en homeschool como una alternativa. Homeschool es más difícil que el colegio normal. Definitivamente es más difícil. Diría bastante más difícil. No es una opción sencilla ni para los papás ni para los estudiantes. Creo que de cierta forma los papás van a tener que entender que en la educación se puede tener al maestro en algunos diferentes roles. El rol tradicional del maestro es el, el que sabe y el que dicta cátedra. Y los estudiantes tienen que estar pendientes, intentar escuchar todo lo que dice, apuntar lo más importante y memorizar lo que él dice porque así es. Y hay cosas que definitivamente así son y uno tiene que prestar atención para aprender. Pero luego existe este otro rol que desempeña un maestro y que generalmente suele ser mejor para el aprendizaje, que es la de un mentor, un guía en el camino. Entonces, el guía en el camino ya no se para adelante a dictar cátedra, sino que se pone al lado del estudiante y dice, bueno, ¿cuál es el problema que necesitas solucionar? Y dice, bueno, necesito aprender a resolver esta tasa de conversión, por ejemplo. Y dice, chuta, bueno, entonces veamos cuáles son nuestras opciones, qué es lo que sabemos y qué es lo que nos falta por saber. Entonces, si es que el padre siente que va a tener que cumplir un rol de dar cátedra, quizás sería fácil si es que tiene el conocimiento de todas las materias, pero los profesores en los colegios tampoco tienen los conocimientos de todas las materias. Lo que tiene que hacerse en el homeschool es, uno, realmente tener un colegio o una escuela que tengan buen material de facilitadores. O sea, tiene que tener de parte del colegio, de parte de la escuela, buenos mentores y buenos maestros que puedan poner bien los recursos al alcance tanto de los padres como de los estudiantes. Y los padres tienen que hacer el trabajo de entender cuál es el material disponible y cuál es el material de apoyo que se puede buscar. Entonces, en el momento que ya maneja el material, sabe qué hay dentro del contenido, por más que no sepa todo lo que hay, sabe hacia dónde se abren los caminos. Y es como ese guía que dice, bueno, por este camino podemos ir para resolver este problema, por este camino podemos ir para resolver este otro problema. Y claro, ahí ya es tarea también para los papás. Entra ahí el hecho de recordar justo que lo que dice Samu, que es ser facilitadores. Actualmente en Ecuador ya hay comunidades de homeschool en las cuales el papá no es que tiene que ser ingeniero químico o la mamá tiene que ser matemática pura de alguna universidad politécnica, sino es un facilitador. Justo lo que dijo Samu, y hay material, hay contenido. Es lo que se conoce mucho también en la educación a distancia, en la educación virtual, en la que tienes una referencia, tienes un video, tienes un audio, pero sobre todo tú a través de la práctica vas internalizando ese conocimiento y se apunta por ahí. Otra pregunta, Samu, que es habitual en el tema de homeschool es la de, pero es que, y voy a hablar en ecuatoriano, pero es que pobrecito mi hijo, no va a tener amigos. Es que pobrecito mi hijo, como no va a estar con... Esta lo oí, ojo que es verídica, no me estoy inventando, de verdad. Una amiga en una ocasión me dijo, no, pero es que pobrecito, si no está con nadie, él se va a volver egoísta. Y bueno, que Samu sea así no significa... Justo iba a decir eso, chuta, de Sí. haber escuchado eso antes. No significa que esa experiencia va a ser la misma para todos. No, sino que Samu, Hay que orar bastante más para que no suceda eso. claro, pero también parte por algo que hemos conversado en interno contigo, y es que un error nuestro es mirar la educación no como un lugar para crecer, sino como un espacio para socializar. O sea,
Y no está mal completamente, pero ahí es cuando te reclaman los profes, ¿a qué viene el colegio? ¿A aprender o a pasar con los amigos? Y todos decíamos, a pasar con los panas. Pero, y ahí ¿Qué es, pasa en los grupos de jóvenes de la iglesia? pasa, creo que pasa en todo espacio social, ¿no? Entonces, Samu, para las mamás que tienen, papás también que tienen esta inquietud y dicen, oye, me da miedo el homeschool porque si mi hijo no va a tener a nadie, se va a volver un ermitaño. Bueno, solo para que sepan, yo estoy disfrutando esta cuarentena justamente porque he pasado los últimos 10 años estudiando a distancia, así que, a ver, no, ni siquiera 10 años, ya son full, más son como 14, qué vaina. Ah, ya, el tema de la sociabilización. Yo hice primer curso, hasta primer curso hice en un colegio presencial, luego me cambié a homeschool y como es un sistema de educación de Finlandia, entonces tuve que otra vez tomar primer curso. Así que hice todo el colegio a distancia desde casa. Tenía 12 años cuando me cambié y el primer año y medio fue muy difícil. O sea, realmente sí sufrí el distanciamiento social. Ese sí fue un distanciamiento social, no había ni Zoom, ni Facebook, ni nada de eso. Ah, se lo sufrió, mi hermana también lo sufrió, pero creo que existen formas de entender esto. Uno, si es que el chico es muy, muy social y tiene 16 años y faltando un año para graduarse se le cambia a homeschool, va a ser un golpe durísimo. Pero si el chico no es tan social y se lo hace más temprano, entonces hay menos trauma emocional, por así decirlo. Pero una cosa que quizás mis, mis santos padres no lo manejaron de la mejor forma al comienzo, en ese arranque del cambio, fue el tema de cuáles son los círculos en los que yo hubiera podido luego tener también estos espacios de conocer gente y tener amigos. Entonces ahí es justamente donde la libertad del homeschool te permite poner a tus hijos en un montón de extracurriculares y ahí ya tienes los espacios para comentar. Y para mí la iglesia fue uno de esos. O sea, realmente mucho de lo que yo hacía en mi vida social en la adolescencia tenía que ver con la iglesia. Y por eso también me involucré más, para estar más metido, porque claro, los chicos de entre semana tienen todo el tiempo sus amigos y si es que no van a la iglesia el fin de semana no pasa nada, pero para mí sí fue un factor que me llevó bastante. Pero aparte de eso, los clubes de fútbol, el club de ajedrez, pintura, música, tantas cosas Claro. donde hay el roce. Incluso, Samu, el hecho mismo, como mencionaba hace un rato, de que ahora ya hay comunidades de homeschool aquí, también genera ese espacio, ¿no? O sea, saquémonos de la cabeza primero que al colegio se va a hacer amigos, al colegio vamos a aprender. No puedo creer que lo esté diciendo, me estoy volviendo adulto y me asusta lo que estoy diciendo, pero es la verdad, o sea, al cole vamos a aprender. Gracias a Dios por los amigos, porque en el colegio muchos hicieron grandes panas. Otros quizá pasaron por el cole más bien desapercibidos, pero está el hecho de que tú como papá, tú como mamá, le des el énfasis a lo que es correcto. O sea, el plan es que de aquí, durante los siguientes años, obtengas herramientas para tu vida. Ahora, Samu, una ventaja que tú me mencionaste alguna vez en una conversación es que en el homeschool tienes el chance de priorizar conocimientos para ser adquiridos. En el colegio tradicional o en la escuela tradicional, tenemos que aprender lo que nos dicen que hay que aprender. Y ojo, hay cosas que son base, agudas, graves, esdrújulas, alfabeto, escribir con una letra decente, sumar, restar, multiplicar, dividir, o sea, son cosas básicas, pero uno de los grandes errores de mucha de la educación tradicional, porque sé que ya mismo me sale alguien y me dice por Facebook, no, pero es que hay el método Montessori, entonces ya, exceptuando todas las excepciones, lo habitual es, vienen todos, les enseño a todos lo mismo, cuando de repente tenías a alguien que tiene una inteligencia cinética, una inteligencia con el movimiento, que habría sido un gran deportista, o una bailarina, o un ajedrecista, como tú dices, y en el homeschool hay el chance de poder desarrollar esas habilidades
que parecen no tener utilidad, pero a la larga demuestran que generan hábitos y generan disciplinas en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Sí, hay esa ventaja y la contraventaja también, porque cuando estás en clases y de repente te comienzan a explicar alguna cosa que no entiendes, pero el profe solo tiene cierta cantidad de tiempo para tratarlo, si no entendiste, se fue y ya estuvo. En cambio, en homeschool lo que puedes hacer es, puedes estar en el mismo problema 2, 3, 4, 5, 6 días, el tiempo que sea necesario hasta realmente entenderlo y dejar todo lo demás a un lado. De tal forma que a mí lo que me terminaba sucediendo es que de todo el año lectivo, habían materias que a mí me recontra encantaban, por ejemplo, historia, y terminaba haciendo todo lo de historia, lo que tenía que tomar casi 10 meses, lo hacía en 5 días. Todas las tareas, todos los libros leídos, absolutamente todo. Y era mucho más, porque generalmente cuando te mandan el libro de texto, tiene más o menos 300 páginas y de ahí te van diciendo, ok, lea de las páginas de la 14 a la 18, más adelante de la 25 a la 29 y así. Te sacan pedacitos y en base a eso trabajas. Pero justamente por ese espacio que hay para más bien darle eh, momentos para masticar lo que realmente te llama, porque nadie me estaba obligando a hacerlo. Entonces, en vez de leer solamente un 15, 20% del libro que se me mandaba, me terminaba leyendo todo. Y eso te da un conjunto de habilidades y un conocimiento mucho más robusto desde abajo. Y generalmente es lo que terminó sucediendo conmigo. En mi caso personal, me gusta leer, me gusta las explicaciones y los libros que tenía eran fantásticos, cosa que le dedicaba muy poco tiempo a las tareas y a lo demás, pero me leía mucho más de lo que era necesario. Y ahí salieron mis talentos y mis fortalezas. Y sé que muchos de los otros chicos que estarán haciendo esto le prestarán más atención a otras cosas y desarrollarán lo suyo. Y creo que por ahí también es algo clave en pensar en la educación, más allá del tema del homeschool, incluso es el hecho de saber que aprender siempre va a ser útil. Ya que con vos compartimos espacio en Biblia y filosofía, hay una palabra que cada tanto nos suena por ahí, que es el utilitarismo, y que creo que, Samu, es algo de lo que el homeschool podría combatir. ¿A qué nos referimos con utilitarismo? A esa mirada en la que las cosas solo valen si son útiles, y por eso hay chicos, no sé si a ti te pasó, probablemente no, porque para tus papis acompañarte en este proceso, de ley tenían otra manera de pensar, pero hay casas, hay padres donde le ven al niño leyendo y es como, pero ¿para qué lees tanto? ¿Deberías? Y entonces mencionan algo que da dinero, estar aprendiendo mecánica. Ay, vos y tus clases de piano, ¿para qué? Si los músicos se mueren de hambre, tú deberías y es estar aprendiendo contabilidad. Pero la educación no es únicamente para medirla en función de cuánto dinero produce lo que aprendo. La educación tiene que ver con brindarnos de herramientas y de alguna manera hacernos florecer como seres humanos. O sea, yo era me leí un libro de Gabriel García Márquez y ahora soy, tampoco quiero ponerme drástico, no quiero otra persona, no es que leíste Lucas 15, pero bueno, dices, oye, después de leer esto, algo cambió en mí. Quizá no voy a generar dinero con esto y quizá ni siquiera es necesario pensar en términos de dinero, pero hay algo que aprendí, hay algo que leí, hay algo que practiqué, hay algo con lo que experimenté que influye en mí y me ayudó a dar un pasito más en algo que probablemente hoy no sé para qué es, pero en el futuro quizá lo entenderé. Se puede tener mucho dinero y ser muy miserable, como se puede tener poco dinero y ser muy dichoso. Y ese es el paradoja del que estás hablando. Lamentablemente seguimos viviendo en un país pobre y mucha gente que vive en necesidad sabe cuáles son sus limitaciones para generar más dinero y generalmente se topan con la barrera de que necesitarían ser más educados en cierto tipo de herramientas que pueden producir más dinero. Lamentablemente, entonces, esta mentalidad se transfiere a muchos de sus hijos y está bien porque cuando te duele el estómago del hambre que tienes, no andas pensando en qué es lo que Kant decía hace un par de siglos.
Entonces hay prioridades, evidentemente, pero creo que de cierta forma, uno, a fin de cuentas, en el muy largo plazo, termina teniendo lo que es. O sea, es difícil tener más de lo que se es. Es difícil hacer más de lo que se es. Y la educación es justamente eso, hacer crecer el ser. Así que los papás van a muchas veces empujar a garantizar de que sus hijos tengan las herramientas necesarias como para producir primero. Y está bien, es sabio, es prudente. Pero al mismo tiempo, cualquiera que haya sido transformado por, como quien dice, las artes liberales, o sea, el conocimiento, el poder realmente entender la realidad de una forma más profunda, más colorida, más compleja, y por ende no se deja aplastar por la realidad de la misma forma. Entonces, para mí me parece que si los chicos están en el homeschool, algo muy, muy base que van a aprender es a enseñarse a sí mismos. Porque mis papás pudieron apoyarme hasta cierto punto, que en realidad no fue tanto porque como mi mamá tiene su forma de enseñarme y a mí me gustaba ir un poco más rápido, entonces al final del primer año le dije, mami, no te preocupes, yo me hago cargo. Así que desde mis 13 años me he hecho cargo de mi propia educación. No estoy recomendando necesariamente para todos los que están viendo esto, pero yo veo lo que hago en la universidad y todo lo demás y digo, qué terrible desperdicio de tiempo y dinero. Justamente porque sé que tengo la capacidad de darme una educación mucho más profunda y mucho más concreta por mucho menos dinero, por casi nada de dinero. Para mí la internet es la biblioteca de Alejandría por 1.000.000 y sé cómo utilizarla. Puedo encontrar cualquier tipo de información que desee, básicamente en el idioma que desee. Y justamente porque ya manejo el inglés y todo, entonces tengo acceso a un montón de lugares que hay en la internet y puedo educarme no solamente en las cosas que me gustan, sino en las que me sirven y encontrar un punto medio ahí de cosas que son útiles desde el utilitarismo, pero también virtuosos. Entonces, se mezcla ahí y no sé, esa es la cosa que yo más le agradezco al homeschool. El hecho de que tuve la necesidad de educarme a mí mismo y por ende aprendí a educarme a mí mismo. Y para mí la escuela no se acabó a los 18, ni la universidad se acabará jamás, sino que es un tema de educación por el resto de mi vida. Y no es solamente un tema de producir dinero, sino que yo quiero ser más porque sé que hay mucho más para saber y ese saber hace crecer tu ser. Sabes que hay algo que me gustaría ahí justo mencionar también con lo que tú dices, que es el tema de saber que es una vida de aprendizaje, que en cierta etapa de la vida se da en un escenario como es la educación primaria o secundaria. Creo que eso es muy importante para quienes nos están mirando y quienes van a escuchar esto después. O sea, recuerda eso, no es que tú vas a aprender desde los 5 4 años hasta los 18 de ahí 4 años más y chao. No, creo que hay que mirarnos como aprendices en la vida. Toda la vida vamos a aprender, pero por la sociedad en la que estamos, por la estructura que se maneja, porque hay que darle un orden a las cosas, es que se ha dicho, bueno, de tal edad a tal edad, de tal edad a tal edad, tales conocimientos han considerado quienes organizan las mallas curriculares que son necesarios e indispensables, y genial. Pero creo que ahí con lo que tú dijiste, Samu, también se combate el viejo pretexto de, pero ¿y por qué no sabes esto? Es que el profe no me enseñó. Creo que el homeschool también se lo puede considerar, ¿no? Con lo que tú dijiste, como esa oportunidad de educarte a ti mismo o de aprender a aprender por ti mismo, para dejar de una vez por todas, porque algunos lo cargamos hasta la universidad, de no entiendo. ¿Por qué? Porque el profe no sabe explicar. Si estuviéramos en el año 1, donde nadie más sabe leer excepto el profesor, diría,
probablemente, pero si en este caso estamos hablando de, como tú dijiste, tenemos toda una cantidad de recursos, entonces ya no puedo culparle al profesor, no puedo culparle a la U, no puedo culpar al Ministerio de Educación. Ahí la falla es, yo no sé gestionar mi camino hacia un nuevo conocimiento y el homeschool puede ser una oportunidad hacia eso. Uno aprende a tener una mentalidad de inquisidor. O sea, realmente uno comienza a filtrar todo el tiempo qué necesito saber, qué necesito saber, de dónde consigo esa información, cómo lo aprendo realmente para no solamente pasar un examen, sino que me sirva. Y hay una cadena que he visto a lo largo de mi vida donde esta necesidad de poder educarme comienza en mi adolescencia y comienzo a jugar un videojuego en línea y era en inglés. Y para poder jugarlo bien, tenía que aprender bien inglés. Entonces comencé a, no sé, ya ni me acuerdo cómo fue la cosa, pero realmente comencé a absorber a un nivel tal que un par de años después, justamente por la libertad que me da el homeschool, pude comenzar a servir en misiones en todo el Ecuador y ahí profundicé um, mi, mi capacidad de hablar inglés y comencé a conocer gente que estaba en los medios y un par de años después me llamaron ya de una forma profesional para ser intérprete en, en un tema simultáneo para el gobierno. Y si es que yo hubiera sido educado en colegio, donde aprendí, como quien dice, que las cosas son estructuradas y con un orden y toda la cosa, entonces quizás solamente hubiera esperado que me digan qué es lo que tengo que hacer y tales, pero como aprendí esta mentalidad de inquisición y curiosidad extrema para poder adquirir todo lo que sea posible. Entonces, en los trabajos que comencé a hacer de forma profesional, yo conversaba con todos, porque todos eran mayores a mí, todos eran expertos, y todo el tiempo estaba pregunta y pregunta y pregunta, hasta casi siendo cansón, para poder adquirir conocimiento ya ahí en el mundo real. Y claro, mi primer trabajo de interpretación fue para el ministro de Economía del Ecuador, el que era de Rafael Correa. Entonces, estando en ese tipo de ambientes, con gente tan experta, yo teniendo 18, 19 años, y teniendo esa mentalidad de hipercuriosidad, esa fue la que me abrió los caminos a un montón de lugares. Y desde ahí, desde mis 18 años, llevo ya 8 años pagando impuestos y sin haber nunca buscado trabajo. Y tiene que ver justo con esa mentalidad de resolver problemas. Y en el homeschool uno tiene que aprender a solucionar problemas porque te tiran los problemas delante y no tienes al profesor que te diga, bueno, haz esto de aquí y haz esto de acá. Y claro, mientras otros recién están saliendo de la universidad y tales, yo ya tengo un recorrido, tengo un currículum, aparte de que sigo estudiando a la par otras cosas. Entonces, creo que esa mentalidad de no dejarse aplastar por la complejidad y más bien aprender a reconocer cuáles son las cosas que tengo que aprender en medio de esto. Por ahí va la clave entonces. Samu, últimos minutos que tenemos. Hay gente que nos ha preguntado por acá. Bueno, por acá Tati Núñez dice que no eres un inquisidor, sino un indagador. Entonces, quizá la Inquisición tiene... Si conociera la intensidad con la que hago las cosas, probablemente cambiaría su respuesta. Probablemente. Un abrazo inmenso a Tati. Tati es también profesora, ella es profesora en una escuela, así que mis respetos a todos los que son profes hoy. Qué nivel el de ustedes. Samu, un par de preguntas. Bueno, antes de eso, Rafa Ordóñez nos preguntó, ¿qué opciones hay en Ecuador para homeschool? Hemos compartido aquí dos links, el uno es de Chris Gandarillas y el otro es de Nelson Cabrera, que son padres de familia que están trabajando el tema del homeschool aquí en Ecuador, porque en el caso de Samu, tú lo convalidaste con una institución del exterior. Entonces, quizá Nelson y Chris pueden darte una opción, pero esa pregunta, Samu, quizá tú puedes aportar algo también. Sí, el homeschool probablemente lo más popular ha sido siempre con los hijos de los misioneros, en especial los americanos, entonces ellos generaron estos sistemas también. Yo soy hijo de misioneros finlandeses y claro, siempre había la cosa de que en un año, 2 años regresamos a Finlandia y el cambio de papeles era un poco complicado. Entonces,
mis papás decidieron meterme en un colegio para finlandeses que trabajan en el exterior. No para hijos de misioneros, pero para finlandeses que trabajan en el exterior. Y por eso es que de sistemas ecuatorianos o a nivel latinoamericano no conozco personalmente. No hay problema, porque justo ahí mencionábamos, Nelson Cabrera tiene 2 hijos, Chris también, y ellos están trabajando el tema del homeschool. Ellos pueden guiarles en el tema de, sobre todo lo que todos nos preguntamos, y luego cómo te convalidan para la universidad o para el ingreso a un colegio. Otra pregunta que recibimos por acá, Samu, en tu experiencia, ¿a partir de qué edad crees que es recomendable el homeschool para la generación actual? Creo que tiene que ver más con la personalidad. Mm, Habrán personalidades que ni siquiera valga la pena hacer homeschool. O sea, que realmente necesitan un cierto tipo de ambiente y cierto tipo de control constante y tales. Pero creo que también la belleza de la edad es justamente que uno puede aprender a ser cierto tipo de persona. O sea, hay temperamentos y están bastante definidos desde que se nace, pero al mismo tiempo se puede utilizar las fortalezas de cada temperamento como para adaptarlo a ciertas necesidades. Entonces, también se puede utilizar sistemas híbridos, donde hay semipresencialidad, mm. donde una parte de las materias, en especial las más difíciles o tales, se pueda tomar en unas clases presenciales y el resto se los puede hacer al ritmo propio. Hay otros sistemas que son totalmente abiertos, o sea, literalmente no hay año lectivo, sino que uno solamente va completando las materias y va cumpliendo las tareas y los exámenes y va certificando. Entonces, esto no es solamente un tema de lo tradicional versus homeschool, sino que es un espectro muy amplio y cada vez hay más opciones y facilidades. Así que yo diría sí que quizás los primeros años en una escuela y ver cómo reaccionan. O incluso arrancar desde chiquito con homeschool y ver cómo reaccionan y ahí ir experimentando. Creo que hasta los 12 ir cambiando no hay ningún problema. Es más, cuando nosotros recién vinimos a Ecuador, uh, el primer año no estuvimos en una escuela presencial, sino que enviaron a una profesora desde allá, de parte del Estado, bendito Finlandia, enviaron a una profesora de parte de allá para que nos dé clases en casa. Así que habíamos hecho ya homeschool antes de eso y se puede ir probando y alternando, modificando el sistema y optimizándolo hasta que sea lo ideal. Genial, eso me parece buenísimo también, porque es el hecho de mirar la educación como un proceso que va mutando. Bueno, no sé si mutando, va evolucionando, se va adaptando también. Acá la negra nos escribió, dice, hola amigos, en base a lo que están diciendo, podemos decir que el homeschooling es eficaz para cierto tipo de niñas y niños, pensando en lo que Samu dice, que él logró sacar el jugo por sí solo, pero no todos tienen esa capacidad. ¿Qué piensan? Y sí, hay personas que si vos les pones en la casa a estudiar solos o con sus hermanos, eh, quizá les falte esa parte de la batería social, ¿no? El hecho de estar con otros y que esa chispa que te da estar con amigos también para aprender. Bueno, si la escuela fuera fácil, todo el mundo la disfrutaría y ya está. O sea, todo sistema va a tener sus problemas. Si es que estás en casa, quizás te falta un poco de sociabilidad. Si estás en un colegio, puede que te toquen un montón de bullies que te hagan tu existencia en el colegio insoportable. Entonces, creo que para todo esto, literalmente para cualquier sistema educativo, más bien lo que más prima es que los papás enseñen a sus hijos a lidiar con problemas y a navegar las olas encima del caos. O sea, será donde sea, el chico tiene que tener la flexibilidad suficiente. Genial. Por acá, ¿sabes que ahí recomendaron gente de 593 Homeschool? Alguien nos escribió por aquí también, Mabe Núñez, tenemos una comunidad homeschool en Quito, si les interesa pueden unirse, hablemos, habemos muchas familias viviendo este estilo de vida, así que aquí van saliendo. Y la última pregunta, Samu, si pudieras regresar en el tiempo al puro estilo de Marty McFly, ¿volverías a hacer homeschool? Y si la respuesta es sí, ¿qué cambiarías de tu pasado? Um, ¿Qué cambiará de mi pasado educativo? Ya, ok. Eh, sí, haría de nuevo el homeschool. Al comienzo buscaría más espacios donde compartir vida, porque justo ese primer año de la transición de la escuela normal al colegio a distancia, sí,
sí me acuerdo que sufrí emocionalmente un buen tanto. Entonces, tener más cuidado con no aislarme tan abruptamente, por así decirlo. Eso cambiaría. Uh, También probablemente sería más estricto conmigo mismo. Me di muchas libertades y muchos permisos que de cierta forma también me han hecho quien soy, porque he pasado en un montón de diferentes cosas y proyectos y tales, y eso me ha dado mucha amplitud, pero también lo he hecho a costa de avanzar a cierto ritmo en la educación. Entonces he tenido que enseñar a mí mismo de que realmente mi vida no puedo compararlo con el ritmo de otras personas, porque otras personas le han dado prioridad a otras cosas. Yo le he dado prioridad a muchas cosas aparte del tema de la educación, pero que justamente por el sistema de educación he podido, y ahora estoy muy, muy feliz de donde estoy. Así que quizás un poco más de, de concentración eh, en ciertos bloques de mi vida, y el tema de la sociabilidad al comienzo, porque luego ya en cambio creo que justamente ese factor de haber sido aislado y sentir tan profundamente la necesidad, en cambio luego hizo que me aprenda a manejar muy bien socialmente, y mucho de lo que hago ahora, que es el liderazgo juvenil, es una carga enorme desde el punto de vista de la inteligencia social. Creo que justamente porque no tenía eso del colegio, entonces le presté mucha más atención en los momentos que sí tenía que tenerlo. Y ahora en cambio lo utilizo como parte de lo que hago para servir al Señor, y que a larga termina siendo también mi fuente de ingresos. Genial. Gracias, Samu, por que en una conversación tan cortita como esta sacamos un montón. Sabes que además de lo que estamos conversando aquí contigo, en los comentarios se armó otra conversación paralela y O sea, entonces están, más sí, bien hagamos silencio para ver qué es lo que están diciendo por allá. eso. Ahí están mamás que están diciendo, en Ecuador es legal, si quieres escríbeme por interno y te comparto mi experiencia como homeschooler. Hay gente interesada, hay gente que lo está considerando ahora. Así que más que las respuestas con Samu o con Jimmy o con E625, está ahí en los comentarios con gente que está viviendo lo que tú estás buscando. Y eso es lo que siempre buscamos con todo diálogo, como E625 o como Samu en C3 o en Biblia y Filosofía. Siempre es el generar un diálogo en el cual otras personas quizá tienen esas respuestas. Así que pilas, quizá el homeschool, más que algo del futuro, fue algo ya del pasado que podemos traer al presente y en el que podrías desarrollar otras habilidades de tu hijo o de tu hija para que más que memorizar y volver mecánico un proceso, puedan disfrutarlo realmente. Así que gracias a quienes se han conectado. Recuerden que esta conversación queda aquí grabada en Facebook, queda aquí lista para que ustedes puedan compartirla, puedan transmitirla en su iglesia, si quieren hablarla con otros amigos. La gente que está en los comentarios mencionando que ellos son parte del homeschool, agrégales, mándales un mensaje por interno y así la conversación continúa. Samu, gracias como siempre. Sí, y quizás solamente un último tip, por así decirlo. Si es que están pensando de que creo que realmente quiero hacerlo, ya sea por razones éticas, morales, razones religiosas, razones prácticas de la situación que estamos viviendo, razones económicas o razones de que quizás a futuro nos vamos a otro lado, cualquiera que sea la razón que les esté empujando a esto, casi como en todo en la vida, no es necesario ser completamente lo uno o completamente lo otro. Se puede hacer transiciones así lentitas y probar un poco. Ahora que estamos en tiempo de vacaciones, quizás se pueden poner un proyecto de aprender algo que no necesariamente tenga que ver con temas de colegio, pero alguna cosa que le interese a su chico. No sé, algo de historia o algo de música, algo de computación, algún tema interesante, y busquen en internet. Si es que pueden encontrar algún curso, alguna materia, algo en específico, una página que se les puede recomendar es coursera.org o edx.org, y esas son páginas que hacen recopilaciones de cursos universitarios, pero de todo tipo de cosas. Entonces, hay cosas más sencillas también. Y experimenten durante un mes, 2 meses de vacaciones, si es que pueden avanzar con el curso, si es que consideran que es algo que les interesa, si es que
a su hijo o hija como que le hace el clic y tiene sentido para ellos. Y es como que, qué bestia, pude hacer un curso que normalmente toma 2 meses en 2 semanas. Y eso como que le anima y dice, prefiero hacer 1000 veces así que alguna otra cosa. Entonces se puede ir como que mojando los pisitos antes de hacer el chapuzón completo. Así es. Gracias, brother. Quedan muchas preguntas respondidas y si es que tú estás en ese proceso de mirar, mi hijo va a seguir en la educación tradicional, qué pros, qué contras hay. Samu lo dijo hace un rato, hay pros en el homeschool y en la educación tradicional, hay contras en las dos también. Depende del temperamento de tu hijo, depende de su manera de ser, depende de esa pila social que tienen. Hay chicos que prefieren aprender en casa solos y compartir con los amigos en el vecindario, en el barrio en la tarde. Y ahí es donde ellos completan su cuota de, no sé, de compartir con otros. Entonces va a depender mucho cómo es cada chico, cada chica o cada adolescente. Acuérdense lo que dijo Samuel también. Si es que tu hijo ya está pasando a sexto curso, no le lances al homeschool. O sea, él tiene una vida construida con sus amigos, tiene una dinámica con los profes. Quizá por bien hacer terminamos haciendo mal. Entonces, consideren cada caso y recuerden que 625 tiene cualquier cantidad de materiales, no solo para líderes, sino para papás y para mamás. Si tú tienes un pequeño en casa, una pequeña, un adolescente, e625.com, hay libros, hay material gratuito también en este tiempo de COVID para que tú lo descargues. Así que recursos hay para que hagas homeschool sobre el ministerio en casa o el ministerio en la iglesia también, para que vean nomás. Así que, brother, qué gusto tenerte. De verdad, como dije, casi siempre con el Samu conversamos y creo que hoy día fue una conversación más, pero hoy oficialmente quizás una de las primeras veces que el Samu y yo le entrevisto y creo que me ha ido bien. Voy a llegar a la casa a hacer homeschool de cómo entrevistar a un pana por Facebook. Bien. Iba a decir algo, pero ya la cerraste con broche de oro, así que Genial. gracias, Gracias amigo. a ti también y un abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana, jueves 6 de la tarde, en otra transmisión de E625 Ecuador.